Amén. Buenas tardes a todos mis hermanos y amigos en el nombre de Jesús. Por aquí quien les habla, su hermano, su amigo, el misionero y profeta César Augusto Machado Figuera, venezolano, residente en Brasil ya hace casi más de 16 años para la gloria del Señor, donde opero activamente en el ministerio profético para la gloria del Señor, enviado de la comunidad cristiana Pacto con Dios allá en Ciudad Bolívar, Venezuela. Y aquí estoy casado con mi esposa, la misionera Antonia Nelsa, mi hijo Adriano. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí. Ahorita estoy ubicado en el sur del estado de Paraná, de la región sur de Brasil. Amén. Y bueno, quería compartir una palabra hoy en mi lengua natal, en español. Amén. Espero que el Espíritu Santo me dé la gracia, me dé la condición, amén, me dé la sabiduría en el nombre de Jesús de poder transmitir, de poder llevar esta palabra y que ustedes, en el nombre de Jesús, en diferentes partes del mundo, ustedes que hablan la lengua castellana o español, sea en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Venezuela y hasta aquí mismo en Brasil, donde hay bastante venezolanos ahorita, en España, amén, en Europa. Entonces, que sea el Señor dándome la sabiduría, amén. Yo sé que la responsabilidad es grande, porque no es cualquier cosa hablar de la palabra del Señor, hablar del Señor Jesús de forma pública no es cualquier cosa, amén. Y bueno, el Señor, como estaba pensando ahorita, bueno, el Señor me dio tiempo, entonces vamos a aprovechar, como dice la palabra, redimir bien el tiempo, amén. Entonces yo quiero aprovechar este tiempo, esa oportunidad, y pido al Señor que me dé la gracia, la sabiduría, para poder compartir esta lección o esta palabra, este mensaje, esta predicación, llámele como usted quiera, amén. En el nombre de Jesús, confiando que el Espíritu Santo es el que va a convencer a tu corazón, amén. Es el que va a transformar, es el que va a quebrar, es el que va a edificar, amén, en el nombre de Jesús. Nosotros somos, en el caso mío, yo soy como aquel que coloca o que planta la semilla, el que trae en el nombre de Jesús un fundamento que es Cristo, el único fundamento, amén. Entonces que sea el Señor, amén, ministrando y que seas tú abriendo tu corazón realmente al Espíritu Santo, al Señor, para recibir la palabra del Señor. Bueno, yo quería compartir un mensaje. Yo personalmente lo he titulado como, amén, la acción del Espíritu Santo en nuestra caminada. La acción del Espíritu Santo en nuestra caminada. ¿Y cómo es esto? Bueno, todo comienza con el Espíritu, todo comienza con Jesús, todo comienza con la palabra. Ahí usted me podría responder, pero misionero, hermano, César, tú estás nombrando varias cosas, entonces, todo comienza con el Señor, amén. Entonces dicen en el libro de Romanos, capítulo 8, amén, vamos a leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un capítulo que ya todo el mundo conoce, es un capítulo que habla de aquel que nace de la carne o aquel que nace del espíritu, amén. Entonces, tiene que ver con nacer, tiene que ver con nacimiento, amén. Donde realmente es el Espíritu Santo el quien va, amén, traer ese poder, esa acción, esa actitud a nuestra vida, a nuestro corazón, amén, para que vengamos a tener una caminada realmente agradable, aceptable, aprobada delante del Señor, amén, y delante de los que están observando, delante de los testigos oculares, sea en el cielo, sea aquí en la tierra o sea debajo de la tierra. En las regiones espirituales somos observados todos los días y constantemente, ya sea por los ángeles o ya sea por demonios, por el propio diablo que está allí. Como dice la palabra, es el enemigo de nuestras almas, es nuestro acusador. Amén. Entonces, esa acción poderosa del Espíritu no comienza solamente cuando usted acepta a Cristo.
Aceptar a Cristo es un acto de fe. Amén, correcto. Pero el nacer de nuevo ya es otra cosa. Porque mucha gente, así como yo, voy a hablar sinceramente sin esconderles nada. Muchas veces nosotros aceptamos a Cristo por X razón. Yo acepté a Cristo porque no quiero ir para el infierno. Ese fue el motivo en aquel tiempo, cuando yo tenía 14 años, era un adolescente. Eso fue lo que Dios colocó en mi mente o en mi corazón para yo aceptar al Señor. Y yo acepté a Cristo porque no quería ir para el infierno y de hecho no quiero. Pero en verdad no había nacido. Claro, muchos de nosotros decimos que ahí yo nací de nuevo. En cierta forma es verdad, yo nací de nuevo, nací para Cristo. Amén. En ese año, en el año 95 más o menos. Pero cuando tú naces de nuevo, es cuando tú te encuentras con Dios, cuando tienes un encuentro personal, íntimo, donde nadie te dice aquí está Cristo, aquí está el Señor, mira, no, es cuando nosotros, es cuando la iglesia tenemos una vida movida y activa en el Espíritu, tenemos una vida espiritual o por lo menos queremos tener una vida espiritual, una vida conocida por Dios. Amén. Entonces allí comienza una acción. Cuando tú eres movido por el Señor, por el Espíritu, según la palabra dice el Señor que Él es el que pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces no es por tu propia voluntad. Dios coloca primero en tú y en mi corazón, amén, el deseo, el querer buscarlo, el deseo y el querer orar, el deseo y el querer tener más y mayor intimidad con Él. Entonces el Espíritu quien coloca el querer, es Dios mismo quien coloca el querer. Entonces por eso que yo dije, todo comienza con Él, porque Él pone el deseo. Él pone el deseo en tu voluntad, que muchas veces tú piensas o pensamos que somos nosotros, que es nuestra voluntad. Pero siempre es el Señor que está allí operando, amén, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente de nuestra parte. Entonces la acción poderosa del Espíritu comienza con el Señor cuando Él coloca un querer. Claro, siempre el Señor coloca ese querer cuando tú voluntariamente decides o quieres, comienzas a desear conocer un poco más del Señor, querer un poco más del Espíritu, conocer más de la palabra. Amén. Muchas veces nosotros pensamos así cuando somos nuevos creyentes. Yo no quiero quedarme atrás, yo quiero saber más de la palabra, quiero saber más de la Biblia, quiero saber las músicas, las canciones, qué es aquello que canto, yo quiero aprender a orar. Son esas cosas y parece algo infantil, mas son cosas que Dios pone en nuestro corazón. Son cosas que realmente es el Espíritu que va poniendo eso. Amén. Romanos 8 dice así: por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, mas según el Espíritu. Amén. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Entonces, sí, esa acción poderosa del Espíritu en nuestra vida, todo comienza con Cristo Jesús, todo comienza en Cristo, todo comienza por y en el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos permite andar, caminar, vivir, operar según la voluntad del Señor. Amén. Según el Espíritu Santo es el que nos va a permitir caminar para agradar al Señor Jesús, para conocerlo más. Amén. En el nombre de Jesús. Pero hay una palabra en el libro de, creo que es Hechos. Hay varias palabras que quiero comentar. Amén. En el libro de Romanos. Amén. Bueno, en Romanos, Dios está hablando con un hombre llamado Nicodemo. Ya todo el mundo conoce esa historia. Amén. Jesús llega a Nicodemo de madrugada o de noche, no dice la hora. Pero dice que él llegó de noche, o sea, estaba oscuro. Y llegó a encontrarse con el Señor. Ya pensó, miren esa historia aquí. Le respondió Jesús diciendo: la verdad te digo, si un hombre no nacer de nuevo, él no puede ver el reino de Dios. Amén. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por la segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: a la verdad, yo te digo, si un hombre,
Esto está englobando hombres o mujeres. Si un hombre, amén, no nace del agua y del Espíritu, aquí está con E mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo, no nacer del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. O sea, el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios no es un reino terrenal. El reino de Dios no es un reino terreno. El reino de Dios no es un reino físico. Para la iglesia cristiana, el reino de Dios no es un reino carnal. El reino de Dios es un reino 100% espiritual. El reino de Dios es un reino divino. El reino de Dios es un reino sobrenatural. O sea, el reino de Dios es espiritual. Es el reino del Espíritu. Es el reino donde se manifiesta, donde opera el poder total de Dios, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. También existe el reino del espíritu de forma negativa, como el reino de los espíritus del segundo cielo, donde están los demonios, donde opera Satanás. Pero también es un reino espiritual. Entonces, por eso que la Biblia dice que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra hombre, mujer, pastor o pastora, no es contra nadie. Nuestra guerra es contra espíritus territoriales, contra principados, potestades, gobernadores, espíritus que operan en las regiones de maldad. O sea, es una región espiritual también, una región de maldad. O sea, hermanos, entonces, pero tenemos que nacer del Espíritu. Necesitamos nacer del Espíritu Santo. Necesitamos nacer urgentemente del Espíritu Santo. Para no ser como Nicodemos. Nicodemos conocía la Torá. Nicodemos era un príncipe entre los fariseos. Nicodemos, él conocía la ley y todas las leyes civiles y religiosas de Israel. Pero aún así él quiso encontrarse con el Señor Jesús para preguntar cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo. Él no entendía, no tenía revelación, no tenía el Espíritu Santo porque no había nacido del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, sí, aleluya. A la verdad yo te digo, si un hombre no nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso es que Nicodemo no entendía nada, porque el reino de Dios es espiritual. ¿Están entendiendo? El reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios es el reino del Espíritu Santo. Entonces, si alguien quiere entender o discernir o entrar en ese reino, tiene que nacer en el Espíritu. Amén. Tiene que nacer del Espíritu. O sea, no es solamente ser bautizado en el agua. No es solamente nacer del agua, tiene que nacer del Espíritu. No es solamente nacer del vientre de su madre o nacer en una casa evangélica, en un hogar cristiano. No, tiene que nacer del Espíritu Santo. Amén. Tiene que buscar nacer, tiene que buscar encontrarse con el Señor. Amén. Y está otro secreto también aquí que el propio Señor Jesús nos dijo en el libro de los Hechos capítulo 1. Amén. Los discípulos estaban curiosos y le hicieron algunas últimas preguntas antes del Señor subir a los cielos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer desde el primero. El primer tratado que hice, oh Teófilo, sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer, como a enseñar, hasta el día en que fue recibido encima, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstolos que él había escogido, a los que él también se presentó vivo después de su pasión por medio de muchas pruebas infalibles, habiendo sido visto por ellos durante 40 días y hablando de las cosas relacionadas al reino de Dios. Gloria a Dios. Y habiéndose reunido con ellos, les ordenó que no partiesen de Jerusalén. Amén. Mas que esperasen la promesa del Padre, que dijo él, de mí oíste. Porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, aquellos que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, tú restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Ellos estaban hablando en una perspectiva física y humana. Ellos aún estaban con la mente todavía media cerrada, que no entendían el misterio del Señor Jesús o el propósito del Señor Jesús. Ellos estaban pensando que Jesús iba a restaurar el reino físico para aquel tiempo, el reino de Israel. Y Jesús le dijo, no pertenece a ustedes saber el tiempo o las estaciones que el Padre estableció por su propio poder. Yo voy a leer esto porque esto es algún misterio. No les pertenece a ustedes saber los tiempos o las estaciones que el Padre, aleluya, que el Padre estableció por su propio espíritu, por su propio poder, disculpe.
Pero el versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos, mis testimonias, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta la última parte de la tierra. Amén. Entonces, el Señor Jesús le dijo bien claro que en aquel tiempo, en ese momento, para esa ocasión, el Espíritu no se había derramado y no les pertenece a ustedes saber. No es que ellos no podían saber, no es que ellos no estaban autorizados, que de hecho no estaban, claro, porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo. O sea, en aquel tiempo no tenían esa autoridad, en aquel tiempo ellos no tenían ese poder, no tenían esa virtud. Amén, de conocer las estaciones, de saber los tiempos del Señor, aleluya, aquello que Dios estableció por su propio poder. Nadie puede saber eso humanamente. Nadie, por más inteligente, por más teología que sepa, por más escatología que sepa, por más estudios humanos que sepa, nadie puede saber los tiempos o las estaciones que Dios el Padre estableció por su propio poder. Nadie puede saber a no ser por, aleluya, el nacimiento en el Espíritu, como ya dijimos, y como dijo el propio Jesús a Nicodemo. Amén. Pero recibirán el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán mis testigos, aleluya, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no se estaba limitando a esas 3 ciudades, sino a todo el mundo. Amén. Entonces, tenemos que recibir ahora el poder. No es solamente nacer en el Espíritu, sino que tenemos que recibir el poder. Solo que existe una clave aquí que la iglesia primitiva, entre comillas, tuvo. Ellos pasaron más de 10 días orando, clamando y esperando. No se quedaron sentados con los brazos cruzados, no se quedaron durmiendo, no se quedaron encerrados en sus casas, sin salir de adentro de sus casas. No, ellos se quedaron reunidos como iglesia, como pueblo de Dios, como aquellos que habían sido seguidores y discípulos de Cristo Jesús, nuestro Maestro. Amén. Y oraron y buscaron, aleluya. Esa fue la actitud que Dios colocó en sus corazones de, aleluya, esperar. Esperar es una actitud práctica que nos demuestra la iglesia. Esperar es una actitud práctica, dinámica, de oración, de intimidad, de comunión entre hermanos. Y allí en esos moveres, aleluya, es que el Señor abre los cielos, crea un Sulam Hashamay, abre los cielos, crea una conexión entre el cielo y la tierra. Y Él derrama de su poder, Él derrama de su Espíritu Santo. Amén. Y ahí Él nos da lo que nos promete en su palabra. Recibirán poder. Poder habla de dunamis, poder legal, algo que genera poder, algo que genera virtud, que genera energía. Es el poder de Dios. Y solamente ese poder de Dios, esa capacidad, ese discernimiento, los dones del Espíritu Santo, aleluya. Todo eso se recibe a través del Espíritu Santo únicamente y nada más. Amén. No soy yo quien te va a dar eso, no es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, no es tu líder, no es nadie, hermano. Recibirás el poder cuando venga sobre tu vida, sobre mi vida, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, para que tú seas un testigo. Para que tú comiences a caminar, para que tú comiences a tener, aleluya, una acción poderosa, para que comiences a operar con acción y con poder del Espíritu Santo, hermanos, porque sin el Espíritu Santo la iglesia no tiene poder alguno. Sin el Espíritu Santo la iglesia es solamente un club social donde se reúnen varias personas, solamente para cantar, para leer un libro y nada más, y no pasa nada. Pero gracias a Dios que nos derramó y que derramó sobre nosotros el Espíritu Santo. Y por eso cuando usted se reúne, cuando usted se congrega, cuando usted va a tener comunión con Dios entre 2 o más personas, aleluya, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se derrama y Él desata poder, Él desata unción, Él desata cura, Él hace milagros, Él hace lo que Él quiere porque Él es el Dios Todopoderoso. Según nuestras propias necesidades, Dios viene y derrama poder. Pero tenemos, hermanos, que reunirnos, que buscar, aleluya, en el nombre de Jesús, de forma activa, dinámica, unida en el Espíritu, buscando ese poder. Solamente allí es que usted y yo vamos a recibir ese poder para conocer los tiempos, para conocer las estaciones, para conocer todo aquello que Dios ya estableció para nosotros. Porque dice el propio Señor que todo es nuestro. Amén, todo es nuestro. Pero tenemos que tener una actitud de buscarlo a Él. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, esa
Gloria a Dios. Esa acción poderosa del Espíritu en nuestra caminada comienza con el Espíritu Santo. Siempre va a comenzar con el Espíritu Santo. No comienza con una cancioncita, con una música, no comienza con una guitarra, con un teclado, no comienza con una persona diciendo recibe. No, mi hermano, recibe, no. Porque quien va a dar aleluya es el Espíritu Santo, es el propio Dios. Disculpe, porque si fuera alguien físicamente hablando, los apóstoles que andaron con Cristo, ellos tendrían esa capacidad de dar el Espíritu, pero ellos no tenían. Ellos eran apóstoles que tuvieron intimidad y andaron con Jesús, gloria a Dios, pero ellos también tuvieron que esperar, aleluya, el bautismo, la llenura, el poder del Espíritu Santo, los dones manifiestos sobre ellos y dentro de ellos y a través de ellos para conocer los tiempos, las sazones, las estaciones, aleluya, todo aquello que el Padre estableció para nosotros solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Y como ya le dije, el Espíritu Santo no vino solamente cuando usted estaba durmiendo, cuando la iglesia estaba descansando o dormida o sentada balanceándose en una silla. No, el Espíritu vino cuando estaban todos clamando, orando, aleluya, con singeleza de corazón, unidos como un cuerpo. Y es por eso que la palabra dice, aunque muchos digan lo contrario, la palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, como mínimo común, no están 2 o 3 en el nombre de Jesús, Él se hace presente. Amén. Gloria a Dios. Pero también la palabra dice que donde está el Espíritu de Jehová, allí hay libertad. Entonces, hermano, es cuando viene el Espíritu Santo, es cuando Dios derrama el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida, es que tú puedes ser libre para conocer. Ya no eres un esclavo de la ignorancia, ya no eres un esclavo de la indiferencia, ya no eres un esclavo de las tinieblas, de andar sin luz y sin conocimiento de lo que Dios puede o quiere hacer. Amén. Tenemos que tener una vida en el Espíritu, tenemos que buscarla, tenemos que pagar un precio, tenemos que pagar un precio disciplinado voluntariamente, amén, en el nombre de Jesús, y buscar del Señor lo que Él quiere para la iglesia, lo que Él quiere para ti y lo que Él quiere para mí. Y es por eso que es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que te dije nacer de nuevo al hombre, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu Santo no es haciendo una escuela misionera de Jucún o de Alas del Socorro o de Manos Amigas o etcétera, cual sea la organización paraeclesiástica a nivel mundial. No, hermano, tiene que ver con una vida en el Espíritu, nacer del Espíritu, buscar al Espíritu Santo, teniendo una vida con Él en el nombre de Jesús. Y solamente allí es que tú y yo vamos a conocer los tiempos y las estaciones, vamos a conocer los nuevos tiempos que Dios tiene para nosotros. O sea, hermano, eso se llama el nuevo nacimiento que Jesús, aleluya, le habló a Nicodemo. Es el nacimiento del Espíritu. Cuando tú naces en el Espíritu, ya tú pasas a pertenecer al reino del Espíritu, que es el reino de Dios, que es un reino sobrenatural, no es un reino natural, no es el reino de la Asamblea de Dios, no es el reino de la Bautista, no es el reino de la Presbiteriana, no es el reino de los Wesleyanos, no es el reino de los libres, es el reino del cielo, es el reino de Dios. Cuando tú naces del Espíritu Santo y del agua, cuando tú eres, aleluya, lleno, pleno del Espíritu Santo, ya tú perteneces al reino del Espíritu de Dios, al reino de Dios. Amén. Es allí que pasamos a pertenecer oficialmente al reino de Dios cuando nacemos del Espíritu Santo. No es cuando pertenecemos a una denominación o cualquier iglesia, hermano, gloria a Dios. Es cuando nacemos en el Espíritu Santo, aleluya. Es cuando nacemos del Señor, cuando somos bautizados por el Señor, aleluya. Ahora pertenecemos al Espíritu Santo. No es cuando pertenecemos a una red social o eclesiástica o religiosa. Amén. Porque el Señor dijo, recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y allí serán mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Solamente a través del Espíritu Santo es que yo puedo ser un testigo, es que yo puedo hablar de Cristo, es que yo tengo poder, autoridad, discernimiento, unción, gracia para poder conocer esta palabra y hablar de las maravillas del Señor. Y si Dios quiere usarme para liberar cura, aleluya, en el nombre de Jesús, para discernir algunas cosas que no entiendo humanamente, Él lo va a hacer por el Espíritu Santo que está sobre mí, porque Él dijo, Él lo prometió, pero recibirás el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos, mis testimonios, aleluya, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta el último de la tierra.
En cuanto no recibimos el Espíritu Santo, en cuanto no nacemos del agua ni del Espíritu Santo, en cuanto usted todavía no ha nacido del Espíritu Santo, hermano, te voy a decir como Jesús, no te pertenece, no eres autorizado, no te pertenece saber nada de los tiempos del Señor, no te pertenece, no estás autorizado a saber de las estaciones que Dios preparó, aleluya, por su propio poder, no te pertenece. Solamente tendrás ese poder, esa autoridad legal a través del Espíritu Santo cuando nazcas del Espíritu Santo. Cuando nazcas del Espíritu Santo, cuando venga, cuando recibas y cuando alguien recibe algo porque alguien le ha dado algo. Amén. Yo solamente puedo recibir de alguien que me está dando. Yo solamente puedo dar si ya recibí. Si yo no recibí nada de Dios, si yo no recibí nada del Espíritu Santo, si yo no he recibido nada del Padre, ¿cómo yo puedo decir o hablar o dar o ministrar algo, servir a la iglesia, ministrar a la iglesia algo que no he recibido? Tiene lógica, ¿verdad? Entonces recibirás poder cuando recibas. Aleluya. Recibirás poder cuando venga, cuando estés operando, cuando hayas nacido en el reino del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a pasar en Romanos capítulo 8 nuevamente. Amén. En el nombre de Jesús. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son guiados según la carne tienen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son según el Espíritu Santo con mayúscula, para las cosas del Espíritu. Voy a repetirlo de nuevo. Pero los que son, aleluya, según la carne, tienen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son según el Espíritu Santo, para las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte. Aleluya. Pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Porque la mentalidad carnal es enemistad contra Dios. Porque no es sujeta a la ley de Dios. Ni de hecho puede hacerlo. Entonces los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero, aleluya, ustedes no están en la carne, gloria a Dios, sino en el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Aleluya. Pero si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, ese hombre no es de Cristo. Ay, esa palabra es fuerte, ¿verdad? Pero si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, ese hombre no es de Cristo. Yo puedo hacerlo así o parafrasearlo así. Pero si algún hombre está predicando una palabra, aleluya, que no tiene el Espíritu Santo, que no es del Espíritu Santo, que no fue inspirada por el Espíritu Santo, ese mensaje, esa palabra es mentira. Ese hombre que está predicando, que está dando mensaje, no es de Cristo. Porque hoy en día, hermanos, ahora trayendo a nuestro contexto actual, contemporáneo, hoy en día, hermano, eso es lo que más existe. Hombres y mujeres, cantantes y no cantantes, están cantando, están predicando, están anunciando, están profetizando cosas que el Espíritu no les autorizó, que no fue inspirado por el Espíritu Santo. Y si dice aquí la palabra, pero si el Espíritu, aleluya, disculpe, si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, ese hombre no es de él, no es de Cristo. O sea, si esas canciones que están siendo cantadas, que parecen muy bonitas, muy sentimentales, muy románticas, que hacen llorar porque mueven la parte emocional del ser humano, no tienen una base, no tienen una raíz o un trasfondo en el Espíritu Santo. Si esas personas que están cantando, pregando, ministrando, tienen una vida en el Espíritu y no conocen al Espíritu Santo, hermanos, esos hombres y esas canciones no son del Espíritu, no pertenecen a Cristo. Es sencillo y es simplemente la matemática del Todopoderoso. Por más que ellos quieran, por más que ustedes quieran. Pero no, eso no depende de quien quiera o de quien no quiera. Eso depende de quien Dios tenga misericordia. Y según la palabra de Dios, depende de quien anda en el Espíritu, de quien tiene, aleluya, una vida activa y poderosa, aleluya, en el Espíritu. Amén.
Entonces, hermano, quien anda en el Espíritu porque nació del Espíritu. Y quien nació del Espíritu, él va a querer buscar, él va a querer esperar, él va a querer pagar un precio hasta que Dios le permita recibir, hasta que Dios le permita que esa persona reciba poder, discernimiento, revelación, unción, aleluya, para ministrar, para predicar, para entender cosas que el hombre humanamente, carnalmente no va a entender, para cantar las canciones que vienen realmente del cielo y del corazón de Dios, que vengan a despertar una generación, que vengan a generar algo en esta generación, que vengan a tener repercusión espiritual, que vengan a tener algo de Dios para esta generación. Porque, hermanos, yo te hablo a ti como joven. Yo tengo 42 años, pero todavía me considero bien joven, como dijo Cale. Me siento más joven que los jóvenes de 21 años ahorita. Ahorita que estoy en mi plena fuerza, gracias al Señor. Te puedo decir a ti, hermanos, que no es solamente rostros, no tiene nada que ver con gustos, si me gusta o no, tiene que ver con un reino del Espíritu. Tiene que ver con un reino sobrenatural, tiene que ver con el reino de Dios, que fue el mensaje más grande que Cristo Jesús predicó desde su ministerio en esos 3 años y medio en la tierra. Ese fue el mensaje que él llevó, aleluya, al mundo, al reino, el evangelio del reino. Y fue ese mensaje que él delegó, aleluya, a los discípulos, que le dijo que este mensaje del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces el mensaje del reino. Por eso es que tenemos que nacer, aleluya, del Espíritu para entender este misterio del reino, para predicar del reino, para liberar el reino. Aleluya, tenemos que nacer del Espíritu. Amén. Juan Bautista, él profetizó y dijo que vendría uno que era mayor que él no era digno de desatar las sandalias de sus pies, que él bautizaría, aleluya, con Espíritu Santo y con fuego. Con Espíritu Santo y con fuego. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos necesitando de ese poder. El fuego representa el poder activo, un poder abrazado, un poder que quema, un poder que purifica, un poder que viene para probar los corazones de los hombres. Un corazón que viene para probar las intenciones de los corazones. Es el poder del Espíritu, es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, aleluya, nuestra caminada cristiana, nuestra caminada de fe, aleluya, tiene que tener acción poderosa en el Espíritu y del Espíritu cuando nacemos en Él, cuando recibimos de Él, cuando pagamos un precio por eso, cuando conquistamos eso. Yo creo, hermano, yo puedo decirlo así, que la iglesia, cuando el Espíritu Santo se derramó en el libro de los Hechos, capítulo 2, amén. Cuando se derramó el Espíritu Santo en el capítulo 2, ellos estaban, ¿qué? Ellos estaban jugando, ellos estaban escondidos, ellos estaban huyendo, ellos estaban en sus casas, ellos estaban durmiendo. No, mi hermano, ellos estaban orando, ellos estaban en intimidad, ellos estaban adorando, cantando, estaban unidos. Ellos no se habían dispersado todavía. Gloria a Dios. Amén. Dice que habiendo llegado el día de Pentecostes, ellos estaban todos concordamente en un solo lugar. Aleluya. Agarre eso como ejemplo, iglesia, en el nombre de Jesús. Y habiendo llegado el día de Pentecostes, ellos estaban todos concordemente en un solo lugar. Amén. Y de repente vino un son del cielo, un sonido del cielo, como de de un viento fuerte e impetuoso, y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, donde se estaban reunidos. Aleluya. Y de repente, no fue una cosa, hermano, que Dios lo hizo premeditado. Ustedes hagan eso, que yo voy a hacer esto. No, fue de repente. Si no pasaba nada ese día, ellos continuaban orando, se juntaban de nuevo al otro día y comenzaban a orar y buscar al Señor y cantar, todos alegres en el Señor. Pero dice aquí la palabra que de repente vino del cielo. O sea, para que el cielo se abra y venga de repente ese poder en forma de viento impetuoso que llenó todo aquel lugar, toda aquella gloria. Algo pasó, hermano. Algo pasó, el cielo se abre, escucha muy bien, el cielo se abre
Yo le llamo eso el Sulam Hashamay, que es la unión entre el cielo y la tierra. El cielo se va a abrir en una tierra, se va a abrir en una ciudad, se va a abrir en un lugar, se va a abrir en una casa, en un cuarto, en una iglesia, cuando todos estén, aleluya, concordemente reunidos en un solo lugar. Pero ese reunido habla de intimidad, de comunión, de adoración, de alabanzas, aleluya, de unidad, adorando al Señor, buscando al Señor. Y de repente el cielo ya estaba abierto y de repente el cielo derramó al Espíritu Santo. La promesa se cumplió. La promesa que Jesús había dicho en Hechos capítulo 1. Recibieron la promesa del Padre que Jesús había dicho que vendría. Y en ese capítulo 2 vino y se derramó, aleluya, el poder, la llave, aleluya, la autorización. Disculpen, la autoridad y la autorización legal del cielo para poder conocer, para poder entender, para poder discernir, para poder ya saber, para no ser neófitos espirituales, para conocer los tiempos, las estaciones que el Padre estableció. Usted va a conocer y yo voy a conocer eso, hermano, solamente y únicamente a través del Espíritu Santo, a través del bautismo, a través del nacimiento en el Espíritu Santo. No es solamente decir que yo soy cristiano, soy evangélico, que yo soy bautista, soy asambleano, soy pentecostal. No, es nacer en Cristo, es nacer del Espíritu. Porque cuando tú naces del Espíritu es que tú vas a conocer a Cristo, es que tú vas a conocer los misterios del corazón de Cristo, es que tú vas a conocer del Padre y los misterios del Padre, es que tú vas a conocer lo que hay en lo profundo, en lo íntimo, aleluya, del Padre. Y solamente a través del Espíritu Santo. Eso está comprobado bíblicamente en el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 2, a través del apóstol Pablo y en otros pasajes más de la Biblia. Entonces, hermanos, vino de repente del cielo, no vino de la tierra, no vino de ningún hombre, no vino de ningún ministro, no vino de ningún profeta, no vino de ningún fariseo, no vinieron de los apóstoles que andaban con Jesús. Dice la palabra que de repente vino un son del cielo, aleluya, como de un viento poderoso, impetuoso, y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados y reunidos. Aleluya, gloria a Dios. Vino del cielo, vino de lo alto. Como dice el apóstol Pablo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay, aleluya, mudanza ni sombra de variación. Es del cielo que vino el Espíritu Santo. Es del Padre que vino el poder. Es del Padre que vino el dinamis o el dunamis. Es del Padre que vino la autoridad. Es del Padre que vino el discernimiento. Es del cielo que vinieron los dones derramados sobre nosotros. Es del cielo que vino todo, hermano. Pero estando, aleluya, en el Espíritu. En un mismo Espíritu. En el Espíritu. No es solamente conocer la Torá, no es solamente conocer la letra de la Biblia, no es solamente conocer todos los versículos de memoria. No, mi hermano, es nacer del Espíritu. Porque los abogados y otras religiones conocen la Biblia mejor que yo y mejor que usted. Pero si tú no naces del Espíritu Santo, tú no vas a conocer a Cristo, tú no vas a conocer al Espíritu Santo y mucho menos vas a conocer lo que está en el corazón y en lo profundo del Padre. Por eso es que tenemos que nacer del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que nacer en el reino del Espíritu. No es en el reino humano, no es en el reino carnal. No, mi hermano. Por eso es que yo amo, hermano, yo amo el ministerio de ese ministerio misionero llamado Jucum, porque ese lema me identifico mucho hasta ahorita. Dice conocer a Dios y hacerlo conocido. Para tú hacer conocido al Señor, para tú ser testimonio, para tú ser testigo de Cristo Jesús aquí en la tierra y a donde Dios te mande, tú tienes que conocerlo primero a Él. ¿Y cómo tú vas a conocer a Dios? ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? ¿Cómo yo voy a conocer a lo que viene del Espíritu Santo? ¿Cómo yo voy a conocer lo que viene del cielo? Si no es a través del nacimiento en Cristo. Si no es a través del nacimiento del Espíritu. Disculpe. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. No es conocimiento. No es conocimiento de la letra. No es el conocimiento teórico. Es el conocimiento, es el nacimiento en el Espíritu. Es el nacimiento en el Espíritu. Amén. Como dice el apóstol Pablo en Romanos. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si el Espíritu de Dios no está en ustedes, tu ministerio es un ministerio carnal. Estás todavía en una dimensión
carnal, humana, totalmente limitada, sin saber las sazones, sin saber las estaciones, sin conocer y discernir los tiempos de Dios que Dios tiene preparado para ti y para tu iglesia, y para tu ministerio, para tu casa, para tu familia, para ti mismo. Por eso que, hermano, tenemos que estar en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos que permitir que el Espíritu habite, haga habitación, haga morada en nuestras vidas. Tenemos que ser realmente y autorizar al Espíritu Santo para que Él venga a ser el dueño y Señor de este cuerpo, para que este cuerpo se transforme en un santuario, en una casa de Dios. No es gritería que te dice que tú estás en el Espíritu. No es gritar un poco de cosas cuando tú estás predicando, un poco de cosas que parecen, a veces me disculpan la palabra, pareces un Tarzán gritando. No quiere decir que porque tú estás gritando, hablando, predicando, gritando, quiere decir que tú estás en el Espíritu. No, mi hermano, no te equivoques, no erres porque no conoces la Escritura. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del fuego y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo tiene que habitar en tu vida. Y cuando el Espíritu habita en tu vida, hay manifestaciones visibles. Hay manifestaciones de adentro del hombre hasta afuera que se manifiestan, como el carácter, las actitudes. Aleluya. Todo cambia, comienza a cambiar. No va a ser de un día para otro, pero cuando el Espíritu habita en una persona, cuando el Espíritu habita en mi vida, va a haber, aleluya, manifestaciones físicas. Manifestaciones en tu forma de pensar, tu pensamiento, tu forma de pensar comienza a cambiar. Ya tú no comienzas a pensar como pensabas cuando estabas en la carne. Ya tú comienzas a pensar diferente. Tú comienzas a ver el mundo de una forma diferente. Tú comienzas a ver a las personas de una forma diferente. Tú comienzas a analizar las cosas de una forma diferente porque comienzas a analizarlas a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti y habita en mí. ¿Por qué no comienzas a visualizar las cosas y pesarlas a la luz de la carne, fundamentados en mentalidad carnal, humana? Porque infelizmente, hermano, hoy mucha gente está estudiando la Biblia y predicando cosas de la palabra de Dios con una mentalidad humana, con pensamientos humanos, analizando la Biblia a un nivel finito y carnal, según aquellos que ellos entienden. Porque yo entiendo que es así, yo voy a predicar así. Porque yo entiendo que este versículo es así, así que lo voy a predicar. Y no buscan dirección, no buscan que el Espíritu Santo los guíe, no buscan que el Espíritu de Dios realmente les indique y los guíe a predicar y a hablar si es que realmente el Espíritu está en ellos. Y es por eso que mucha gente hoy en día andan engañando a mucha gente, engañando a la iglesia y siendo engañados, porque esas personas que viven engañando, porque no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no habita en ellos, ellos son fáciles de engañar. Porque el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento para no dejarnos engañar. Hermano, con toda alegría en Cristo Jesús y me glorío en Cristo Jesús, hermano, yo puedo decir así mismo, yo siendo pecador, que soy fallo, tengo muchas fallas, para la gloria del Señor lo digo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando soy débil es que soy más fuerte en el nombre de Jesús. Pero hermano, una cosa que Dios me ha dado, un don que le pedí al Señor de hace muchos años, el don del discernimiento del Espíritu Santo, que aunque no parezca, que eso a mí no me importa si no parece para ustedes, pero el Señor me conoce, aleluya, es que yo no me voy a dejar engañar muy fácil, aleluya, por muchos de ustedes, por muchas personas que están por allí hablando del Señor, predicando del Señor, hablando del Espíritu Santo, nombrando el nombre de Jesús, sin temor y sin el Espíritu Santo estar habitando en ellos. Porque hay mucha gente que está predicando, está cantando, está haciendo un poco de cosas, está gritando como Tarzán, está hablando en lengua, pero no está el Espíritu Santo en ellos, no está Dios habitando en ellos a través del Espíritu Santo. Y eso es muy delicado, hermano. Hoy en día la gente que está haciendo la obra del Señor sin temor, en su corazón, sin temor, porque la palabra correcta es, porque dice la palabra, aleluya, que en el libro de Hechos que había temor en la iglesia había temor. Una de las características de la iglesia, de los hijos de Dios, no solamente de los apóstoles, de los hijos de Dios, no solamente de los diáconos, sino que de la iglesia había temor, porque el Espíritu Santo era quien regía, el Espíritu Santo era quien gobernaba, el Espíritu Santo era quien dominaba, era quien señoreaba, porque Él es Dios. Él gobernaba la iglesia y el Espíritu Santo era quien escogía y llamaba a los escogidos para la obra misionera, para la obra apostólica, para la obra profética, para la obra del reino. Era el Espíritu Santo quien hacía esa obra, no era el hombre. El Espíritu Santo escogía al hombre y él decía, escógeme a Pablo, escógeme a Bernabé, escógeme a fulano, porque me son útiles para el ministerio. Era el Espíritu Santo, hermano. Él solamente lo hacía manifiesto a través de los hombres que caminaban y que eran llenos del Espíritu Santo.
Pero hoy en día el hombre, la carne, la naturaleza humana ha prevalecido. Infelizmente han sacado y han expulsado al Espíritu Santo de adentro de los templos, de adentro de las casas de oración, de las denominaciones. Han sacado al Espíritu Santo y el hombre está gobernando la carne, la humanidad, el alma del hombre está gobernando, está hablando, está enseñando, está mal enseñando, está adoctrinando con doctrinas de hombres y no del Espíritu Santo. No son generadas en la palabra del Señor, hermanos, y eso es muy triste y eso es muy lamentable, hermanos, aleluya. Pero dice, no estás en la carne, aleluya, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Dios. Entonces, mi hermano, la palabra del Señor es clara. Aunque les duela, aunque a mucha gente les duela, mucha gente está predicando sin el Espíritu Santo. Mucha gente está predicando y enseñando, cantando cosas, aleluya, lanzando indirectas y directas a la propia iglesia, aleluya, sin el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que esas personas que están sin el Espíritu Santo, que están predicando sin el Espíritu Santo, que no tienen el Espíritu Santo en sus canciones, en sus predicaciones, en sus palestras, en sus ministraciones, esas personas no son de Cristo. No son de Cristo, aunque hablen de Cristo, aunque hablen de Dios, aunque tengan años en la iglesia, aunque tengan una silla allá arriba en el púlpito, aleluya. Esas personas que están predicando que no son guiadas por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no habita en ellos. Porque la palabra correcta del Espíritu no habita. Porque si el Espíritu habita en ellos, ellos no van a predicar cosas de hombres. Ellos van a predicar lo que Dios manda, lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya, aquello que va a edificar el reino de Dios. Amén, hermanos. Boa tarde, meu irmão Sandro Goulart. Deus te abençoe, meu irmão. Boa tarde. Amém. Igualmente com você e com a sua família. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você esteja entendendo. Hoje eu estou pregando na minha língua espanhol, tá? Deus te abençoe. Então, meus irmãos, a nossa caminhada, nosotros vamos a tener esa acción. Usted y yo vamos a caminar con acción poderosa del Espíritu cuando nazcamos en el Espíritu. Cuando yo nazca en el Espíritu, cuando yo he nacido en el Espíritu, solamente allí yo voy a tener actitudes poderosas en el Espíritu. Y cuando hablo de actitudes, hermano, no es solamente, no tiene que ser un gran movimiento. Una simple actitud en el Espíritu va a transformar una vida. Una simple actitud en el Espíritu va a transformar un hombre. Una simple actitud en el Espíritu va a transformar una mujer. Una simple actitud en el Espíritu va a generar arrepentimiento en el corazón de una persona. Una actitud suya en el Espíritu Santo, aleluya, va a permitir que seamos llenos del Espíritu Santo. Una simple actitud. Como yo digo así, ahora hablando en términos musicales, una simple nota musical, aleluya, en el Espíritu. El Espíritu habitando en ti, el Espíritu habitando dentro de ti, cuando tú solamente haces una nota musical, aleluya, una palabra solamente cantada en el Espíritu, esa palabra va a repercutir en las esferas espirituales y va a mover y va a tocar corazones, va a despertar una generación realmente hambrienta y sedienta por el Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pero tenemos que tener actitudes poderosas en el Espíritu y del Espíritu. Porque una cosa es que estar en el Espíritu, otra cosa es hablar, cantar, predicar del Espíritu. Porque no podemos olvidarnos que tenemos una lucha constante, diaria, minuto a minuto, entre el Espíritu y la carne. Que la carne se opone contra las cosas del Espíritu y el Espíritu se opone contra las cosas de la carne. Eso es una lucha todos los días, diaria. Amén. Entonces, hermano, una cosa es estar en el Espíritu, otra cosa es liberar del Espíritu. Porque recuerde que la carne no quiere que tú liberes del Espíritu. La carne, tu naturaleza humana no quiere que tú liberes nada del Espíritu. La carne, tu humanidad no quiere que tú liberes nada del Espíritu Santo. Si es posible, la carne te manipula y te engaña y hace que tú liberes cosas de tu carne disfrazadas, camufladas del Espíritu, para engañar a las personas. Por eso, hermano, que yo digo, así como dice el apóstol Pablo, tenemos que anhelar, buscar tener los mejores dones. Dios te bendiga, Elvis Lance. ¿Cómo está mi hermano? Saludos por allá en Venezuela, en el nombre de Jesús. Tenemos que tener los mejores dones. Amén. Pero como dice Romanos, recibirás el poder cuando venga sobre ti, sobre mí, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, para así tener ese poder, esa actitud sobrenatural en el Espíritu. Eu manjo um pouquinho no espanhol, porque sou fronteira, é verdade.
Qué bueno que entiende un poco de español. Dios abençoe, hermano. Qué bueno, gloria a Deus. Tenho que aprender agora guaraní. Aqui no Paraguai tenho que aprender guaraní. Entonces, mis hermanos, una acción poderosa del Espíritu viene de un nacimiento en el Espíritu. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. No es solamente nacer de la barriga de la mujer, del agua amniótica, no es solamente nacer del bautismo de las aguas, tenemos que nacer del Espíritu Santo. Cuando tú naces del Espíritu Santo, tú tienes convicción y sabes quién es Dios, sabes quién es Cristo Jesús y conoces perfectamente quién es la persona del Espíritu Santo. Hoy en día yo puedo decir, yo entiendo a Billy Graham, entiendo un poco a Benny Hinn, esos antiguos predecesores avivalistas que vivieron y manifestaron actitudes y vivieron en una dimensión sobrenatural del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, y a través de ellos Dios hizo poderosos portentos, milagros, señales, resucitaron muertos, hicieron cosas, aleluya, como Jesús dijo, mayores que el Señor Jesús, porque tenemos y operaron y caminaron en una vida gobernada y dominada por el Espíritu Santo, que es lo que le falta hoy en día a la iglesia evangélica en estos días, a la iglesia latinoamericana, a la iglesia aquí en Brasil. Le hace falta una vida en el Espíritu. Porque mucha gente está en las iglesias, mucha gente tiene al Espíritu Santo, pero se dejan dominar por la naturaleza humana y carnal. Entonces, ¿de qué te vale tener al Espíritu Santo si tú no lo vas a dejar operar? ¿De qué te vale tener el Espíritu Santo dentro de ti si tú no vas a dejar a tu carne someterse a él? Es una cosa que el Espíritu te respeta, pero en el fin de los días, si tú continúas así, mi hermano, si tú continúas así, mi hermana, si tú continúas así, pastor, porque mucha gente deja llevarse por la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? ¿Cuál es la mentalidad del sistema de hoy? No tiene nada a ver, como dicen en portugués, no tiene nada a ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no me hace nada. Dios no se ofende, hermano. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, en tu cuerpo, que es templo y santuario del Espíritu Santo, dice la palabra que tus miembros son santos. ¿Tú has pensado eso, hermano? A la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. ¿Tú has consultado con el Espíritu Santo para hacer ciertas cosas en tu cuerpo y con tu cuerpo? Mucha gente me critica y me está criticando por este cabello, porque ni siquiera saben por qué yo estoy con el cabello largo. Aún no saben. Pero eso lo sé yo y con el Señor. Y en el Espíritu. No ha sido fácil. Como ya les dije, soy un hombre muy fallo, con muchas fallas, imperfecto, soy un producto no terminado, como dice mi madre, el apóstol Marlene, y es verdad, pero hermano, no puedo parar de buscar una vida en el Espíritu, no puedo parar de tener una vida en oración, no puedo parar de tener una vida íntima con el Señor, no puedo parar, no puedo salir, no quiero salir de la dimensión del reino. Porque dice que a la verdad te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero ver el reino de Dios. Y yo quiero que usted vea el reino de Dios, hermano. No solamente yo. El reino de Dios no es para mí, es para la iglesia. Pero hermano, para ver el reino de Dios, para entrar por lo menos, como dijo Jesús en Juan, para entrar a ese reino, a esa dimensión del reino, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir nacer del Espíritu Santo. Y nacer del Espíritu Santo tiene que ver, aleluya, con que tenemos que clamar, buscar, pagar un precio para que del cielo Dios derrame y abra los cielos y derrame poder, autoridad, unción, dones en el nombre de Jesús, para que seamos una iglesia realmente efectiva en la tierra, donde los demonios se nos sujeten en el nombre de Jesús. Recuerden aquellos hijos de Siba que querían expulsar un demonio. Y dijeron en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ahí querían reprender. Los demonios dijeron bien claro. A Jesús los conocemos perfectamente. A Pablo sabemos quién es él. ¿Y ustedes quiénes son? Eso es algo muy claro de hoy en día. Habla mucho de la iglesia de hoy en día. Mucha gente que está reprendiendo, está cantando, está predicando en el nombre de Jesús que está aquí en la Biblia. Como dicen, el nombre de Cristo Jesús que está en la palabra de Dios. Pero no conocen a ese Jesús. No conocen a ese Dios de la palabra. No conocen al Espíritu Santo que habla de la palabra. Solamente están repitiendo como loros viejos lo que escuchan, lo que aprenden, lo que leen, pero no viven una vida en el Espíritu.
No nacieron del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo, hermano, cómo es que es algo, parece un rompecabezas, pero es así, hermano? Si tienes el Espíritu Santo, tú me vas a entender. Si tú naciste del Espíritu Santo, tú me estás entendiendo. Que la vida espiritual, hermano, es una vida, tenemos que vivirla, tenemos que nacer del Espíritu Santo. Solamente en el Espíritu es que vamos a recibir el poder del Espíritu. Es que vamos a recibir el poder del reino. Es que vamos a poder recibir el discernimiento sobrenatural de lo que está pasando a nuestro alrededor, arriba de nuestras cabezas, y discernir aquello que Dios quiere que entendamos de su propio corazón, de las profundezas de su corazón, en el nombre de Jesús. Entonces, mi hermano, la caminada, nuestra vida con Cristo es una acción poderosa del Espíritu Santo. El Evangelio es una acción poderosa. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es unas cuantas palabras repetidas. El Evangelio, hermano, no es una doctrina, no es una denominación. El Evangelio es el poder de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar vidas, para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que acepta la palabra. El Evangelio es poder de Dios, aleluya, para salvación a todo aquel que cree primeramente, aleluya, aquel que es de la iglesia y a los de afuera. Entonces el Evangelio, hermano, no es lo que yo creo, no es el concepto que tengo en mi mente, lo que me enseñaron, como dicen muchos orgullosos. Mi pastor me enseñó así es que yo predico. Tu pastor te enseña errado, equivocado, tú vas a predicar equivocado porque tú tienes un orgullo religioso, porque tú fuiste enseñado por tu pastor. Mano, desecha aquello que no edifica la iglesia, desecha aquello que te tiene estancado, desecha todo aquello que no viene del Espíritu Santo. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Tienes que nacer del Espíritu Santo. Tienes que nacer del Espíritu Santo, Nicodemos. Es necesario, iglesia. Es necesario, hermanos, nacer del Espíritu. Es necesario, es importante, es necesario nacer del Espíritu Santo para que así vivamos un evangelio activamente poderoso y sobrenatural en las regiones espirituales en el nombre de Jesús. Esa es la acción poderosa en el Espíritu. Amén. Esa es una vida nueva realmente. Una vida nueva realmente. Entonces, mis hermanos, esa es la palabra que yo quería ministrar. Yo puedo decir muchas cosas hoy, hermanos, pero gloria a Dios. Dios hace como Él quiere, hermano. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Romanos 8:14 es mi versículo favorito y lo digo públicamente y no me da vergüenza de decirlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Hermano, tú no eres, y yo no soy hijo de Dios porque yo pertenezco a una iglesia, a una denominación. Tú no eres hijo de Dios porque eres asambleano. Tú no eres hijo de Dios porque eres bautista. Tú no eres hijo de Dios porque eres católico. Tú no eres hijo de Dios porque eres adventista. Tú no eres hijo de Dios porque eres testigo de Jehová. Tú no eres hijo de Dios, aleluya, porque te conoces toda la Biblia de memoria. No, mi hermano, tú eres hijo de Dios según dice Romanos 8:14, según la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. No se engañen. No erréis por desconocer la palabra del Señor. Si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, no es por el espíritu del diablo, no es por el espíritu del mundo, no es por tu propio espíritu que te engaña, que viene infundado por tu propio corazón, que es engañoso, según dice Jeremías, que engañoso es el corazón, terriblemente corrupto, y su enfermedad es incurable. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Dice el Señor: yo soy el Señor que discierno los pensamientos y las intenciones profundas de tu corazón. Entonces Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que mucha gente, hermano, no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Dios conoce perfectamente que mucha gente no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. No ha nacido del Espíritu Santo. No tiene la experiencia realmente, no ha vivido la experiencia del nuevo nacimiento y del encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lo que está lleno es de conocimiento, de teología, de raciocinios humanos, de conceptos religiosos, pero no es guiado por el Espíritu Santo, que es totalmente diferente. Es por eso que, hermano, yo escucho algunas predicaciones que están llenas de contenido, una buena, vamos a decirlo, gramática teológica,
y yo les escucho completa, hermano, es interesante humanamente hablando, pero al fin del cabo, cuando va por la mitad de la enseñanza, me da sueño, comienzo a bostezar. Dios, pido disculpas por eso, pero hermano, es porque no tiene la sazón, no tiene, aleluya, el poder, no tiene la presencia del Espíritu de Dios en ciertas músicas, en ciertas predicaciones, en ciertos ministerios. Y el Espíritu Santo es lo que nos va a dar la dirección perfecta, es lo que nos va a dar la esencia perfecta de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son esos los hijos de Dios. Los hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo. Nacieron del Espíritu Santo. Conocen a Cristo. No se dejan engañar. Son llenos del Espíritu Santo. Como Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu y del poder del Espíritu Santo. Aleluya, hermanos. El Espíritu Santo, cuando tú eres guiado por Él, hermano, eso va a generar en ti una fe que no es común, una fe sobrenatural. El otro diácono, el propio Felipe, también operaba en una dimensión sobrenatural, en la dimensión del Espíritu. Y él no era un apóstol, él era un diácono, era un evangelista que generó algunas hijas profetizas. Gloria a Dios. Pero lo importante aquí, hermano, es la vida en el Espíritu. Lo importante aquí es nacer del Espíritu. No es solamente ser bautizado, es nacer del Espíritu. No es solamente hablar en lenguas, hermano, porque la lengua es un don del Espíritu, es nacer del Espíritu Santo. Es cuando tus actitudes son poderosas, son marcadas, son realmente algo que tocan la vida de las personas que están hambrientas y sedientas. Y ese poder se transforma y es en mí y es en ti el evangelio realmente, el evangelio genuino. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es comida ni bebida. El evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder que Cristo Jesús dijo: y recibiréis poder, y recibirán poder, y recibirán poder, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir el poder del evangelio cuando, aleluya, recibamos ese bautismo, cuando recibamos ese poder, cuando recibamos el Espíritu Santo, aleluya. Es allí que se van a manifestar los milagros, las curas, los dones, las lenguas, las interpretaciones de lengua, los sueños, las interpretaciones de sueños. Es allí donde el poder del Espíritu se desata, donde el poder de Dios se hace realidad en la iglesia, donde ese poder tiene realmente, aleluya, genera algo, genera poder, y el poder de Dios genera poder, genera transformación, genera vida, genera energía, genera transformación, genera cambios en los corazones. Amén, Nella. Dios te bendiga, Nella. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dios te bendiga. Entonces, Jesús prometió el evangelio: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice la palabra, el evangelio es el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermano, ¿será que se contradice la palabra? No se contradice, hermano. La palabra del Señor es perfecta y recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo. El evangelio es poder de Dios, aleluya, para salvar vidas. El Espíritu Santo vino con la función para continuar el ministerio, como dijo el propio Jesús, para continuar el ministerio de consolación con tal de alcanzar las vidas y salvar vidas. Como Cristo Jesús salvó muchas vidas, el Espíritu Santo vino también para salvar vidas a través de mi vida y a través de tu vida. Es el mismo ministerio, no tiene dos ministerios. Solamente que el Espíritu vino con la función de consolar, de convencer, de transformar de adentro para afuera. Aunque yo parezca un bandido, un ladrón, parezca todo lo que usted quiera, pero el Espíritu Santo, aleluya, es lo que marca la diferencia. El Espíritu Santo en una vida, en un hombre, en una mujer, en una iglesia, en un profeta, en un ministro, en un pastor, es lo que va a marcar realmente la diferencia. Es la actitud poderosa, es la acción poderosa del Espíritu Santo que va a marcar la diferencia. Es la acción poderosa del Espíritu de Dios que va a marcar la diferencia. En mi vida, en tu vida, en la iglesia, en un ministerio. David dijo así: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque el Señor me ha ungido con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es la unción de Dios sobre la iglesia. El Espíritu Santo es la unción del Señor sobre mí, sobre tu vida. Y cuando Dios derrama esa unción es para cumplir el evangelio.
Cuando Dios derrama ese poder es para que vengamos a obedecer, predicar la palabra, consolar, aleluya, llevar alegría en el nombre de Jesús, llevar libertad a los que están prisioneros en las regiones espirituales y para profetizar, aleluya, un nuevo tiempo, una nueva dimensión en el Espíritu Santo para la iglesia, para el mundo, para muchas personas en el nombre de Jesús. Dios nos da ese poder, hermano. Dios nos dio ese poder. Dios nos dio esa autoridad legal por el Espíritu Santo de hablar un nuevo tiempo, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Aleluya. Pero tenemos que recibir el poder. Tenemos que discernir y entender que tenemos que nacer, aleluya, en ese poder, en el Espíritu. Usted tiene que nacer en el Espíritu. Tenemos que nacer en el Espíritu. Infelizmente, hermanos, hay muchos que comenzaron como la iglesia de Gálatas, comenzaron en el Espíritu y hoy en día están terminando en la carne. Se han vuelto insensatos, se han vuelto una iglesia insensata. Pero Dios te dice, recuérdate tú de dónde caíste en el nombre de Jesús. Yo te voy a decir de dónde caíste según la palabra de Dios. Caíste de la gracia. Caíste de la gracia. Porque comenzaste en el Espíritu, comenzaste en el poder. Habías nacido en el Espíritu, habías nacido del Espíritu Santo y caíste de la gracia. Caíste del Espíritu de la gracia. Y hoy en día estás haciendo todo lo que Dios reprueba y se desagrada. Pero Dios te manda a decir en el nombre de Jesús, recuérdate de dónde caíste. Recuerda de dónde caíste. Recuerda tú de dónde has caído. Y vuelve a las primeras obras. Aleluya. Vuelve a las obras del Espíritu. Vuelve a las obras del Espíritu. Vuelve a aleluya, a la acción sobrenatural del Espíritu. Arrepiéntete, iglesia, y conviértete de tus malos caminos y vuelve a buscar una vida dimensionada en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Es el tiempo, iglesia, de volverse al poder, de volverse al Espíritu Santo. De dejar entrar nuevamente al Espíritu Santo. De dejar nuevamente gobernar, aleluya, a la iglesia, al Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo en tu iglesia, Espíritu Santo, entra y gobierna mi iglesia. Pídele perdón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido perdón porque he estado gobernando la iglesia según mis propios deseos, según lo que yo quiero. Espíritu Santo, ven y gobiérname a mí. Dirígeme a mí en el nombre de Jesús para que tu gobierno se establezca en la iglesia. Para que los 5 ministerios se establezcan en la iglesia. Para que el gobierno, aleluya, quíntuple. Para que el gobierno apostólico, aleluya, y profético se establezca en la iglesia, donde no haya engaño, donde no haya manipulación, donde la gente venga, aleluya, a discernir lo que es bueno delante de ti, Señor. Que así yo esté predicando mentira, ellos vengan a estar llenos del Espíritu Santo para discernir y entender que yo estoy engañado y que lo estoy intentando engañar. Aleluya, Espíritu Santo, ven y gobierna a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Esa tiene que ser la actitud poderosa de la iglesia. Arrepentirse, convertirse, reconocer de dónde has caído, volverse a las primeras obras, las obras del Espíritu Santo, y comienza a caminar de nuevo en el poder del Evangelio, que es el poder de Dios. Aquello que un día tú recibiste, aleluya, aquello que tú un día recibiste por el Espíritu Santo, vuelve a recogerlo, vuelve a tomarlo en el nombre de Jesús. Vuelve a vivir el Evangelio genuino. Vuelve a vivir el Evangelio de Cristo nuevamente. Porque el Evangelio, hermano, es el poder de Dios. Por eso es que no has visto más milagros, señales, prodigios en tu iglesia. Y mucha gente anda diciendo, ya se acabaron los misterios, se acabó el poder, se acabaron los milagros, se acabaron las señales, se acabaron los milagros, aleluya, curativos y creativos. No es que se acabaron, hermanos, es porque el Espíritu Santo no lo han dejado gobernar más. Es porque el espíritu humano, el espíritu del hombre es el que ha estado gobernando. Y donde no está el Espíritu Santo, no está Dios. Donde no está el Espíritu Santo, no está Dios. Donde no está gobernando el Espíritu Santo, ahí no está Dios. No existe el gobierno de Dios. Y aquel que está gobernando y predicando y enseñando y liderando una iglesia, un ministerio sin el Espíritu Santo, ese ministerio, ese hombre no es de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí en Romanos 8, pero si ustedes no están en la carne, mas en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, ese hombre no es de Cristo. No vale la pena. Yo tengo 30 años en el Evangelio. Si tú lo que estás predicando en este tiempo es enseñando, no es de Cristo, no es del Espíritu Santo. No eres de Cristo.
Ya tú dejaste de ser de Cristo. Ya tú dejaste de pertenecer al reino de Cristo. Oh, hermano, arrepiéntete. Eso es algo muy serio y muy fuerte. Dios tenga misericordia de mí en el nombre de Jesús, de mi familia, y que Dios me ayude y me guarde para no caer de la gracia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, aún con muchas fallas y con muchos defectos. Porque muchas veces soy como Pablo, muchas veces quiero hacer algo y lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que más hago. Pero gracias al Señor por su misericordia, porque es por su gracia, por su misericordia que estoy de pie. Gracias al Señor. Entonces, mi hermano, no nos olvidemos de esa persona que fue enviada y que vino del Padre, que es una buena dádiva, que es el poder de Dios. Es el que nos trae la esencia y el poder real y genuino del evangelio verdadero. El evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder, el que nos trajo el poder, la autoridad, la llave del Señor para poder abrir los cielos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orar y clamar, dice el Señor, que yo oiré desde los cielos, atenderé a sus súplicas, vendré y sanaré su tierra. En el Espíritu Santo te digo, arrepiéntete. Y si te vas a arrepentir, arrepiéntete con Dios y con el Espíritu Santo. Pídele perdón para que Dios te oiga, para que Dios te escuche, para que Dios pueda venir, para que Dios pueda descender, para que Dios pueda sanar la tierra primeramente de tu corazón, para que Dios pueda sanar tu tierra, para que Dios pueda sanar tu país, para que Dios pueda hacer una obra de transformación y de regeneración totalmente nueva por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenas tardes, mis hermanos, mis amigos, en el nombre de Jesús. Si usted quiere compartir este mensaje, entiéndalo que yo no me pongo bravo. Está compartiendo, está siendo un misionero, está ayudando a difundir el mensaje que la iglesia en estos tiempos necesita oír y escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias, hermano Sandro, Elvis, Nella. Que Dios los bendiga. Comparten este mensaje si ustedes quieren. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada familia representada en el nombre de Jesús. Y un buen final de semana para todos nosotros. Y llamamos al Espíritu Santo. Ven, Señor. Aleluya. Ven y haz de nuevo, Señor Jesús. Ven y gobierna. Ven y entra en mi casa. Ven y entra en mi familia. Ven y entra en mi vida. Ven y entra en tu iglesia, Señor. Aleluya. Ven y gobierna tu iglesia aquí en Brasil. Toma el control total y absoluto en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Espíritu Santo, ven, aleluya, y trae de vuelta, Señor, el gobierno del cielo, y que tu reino, mi Dios, venga a ser la dimensión donde vengamos a estar siempre operando y activos, aleluya, a través del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes en el nombre de Jesús, y que Dios los bendiga y Dios los guarde, y que Dios haga resplandecer su maravilloso rostro sobre ti y sobre mí, y que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros. Amén y amén.